Gané la lotería justo después de perder mi empleo, pero no le conté a nadie. Mis padres se rieron y dijeron que siempre había sido una fracasada que nunca conseguiría nada en la vida. Esto pasó en la fiesta de cumpleaños de mi hermana Renata, frente a todos los invitados, cuando les pedí prestados $50 para comprar gasolina hasta conseguir otro trabajo. Mi madre me tiró el dinero en la cara y dijo que yo era una vergüenza para la familia. Lo que ninguno de ellos sabía es que en ese exacto momento, en el bolsillo de mi pantalón viejo, tenía el billete de lotería premiado con $3.500.000. La humillación me quemó más que cualquier otra vez. Mi padre, con su cerveza en la mano, se rió fuerte y dijo que debía haber estudiado algo útil en lugar de literatura. Renata, mi hermana perfecta, solo sonrió con esa expresión de superioridad que siempre tuvo. Sus amigos ricos murmuraban entre ellos, mirándome con lástima mezclada con desprecio. Recogí los billetes del suelo uno por uno mientras todos observaban. Agradecí con voz firme. Guardé el dinero y salí de esa casa con la cabeza en alto. 3 días antes había sido despedida de la editorial donde trabajaba como correctora de textos. Recortes de presupuesto, dijeron. 12 personas perdieron el empleo el mismo día. Llegué a casa destruida, lloré durante horas y entonces, por puro impulso, paré en una gasolinera y compré 5 billetes de lotería con los últimos $25 que tenía. Nunca jugaba. Nunca creí en la suerte. Pero ese día sentí que necesitaba algún tipo de esperanza, aunque fuera falsa. A la mañana siguiente desperté con el celular sonando. Era mi madre cobrándome el alquiler que le debía desde que tenía 19 años. No era una deuda real, pero ella siempre me recordaba que me había dado dinero para la universidad y esperaba ser reembolsada. Colgué sin contestar. Preparé café y encendí la televisión para el sorteo de lotería que pasaba todos los miércoles. Los números aparecieron en la pantalla uno por uno. Cuando el cuarto número coincidió con mi billete, mi corazón se disparó. Cuando el quinto apareció, dejé caer la taza de café. Cuando el sexto y último número se confirmó, tuve que sentarme en el piso porque mis piernas no me sostenían más. $3.500.000. Repetí el número en voz alta varias veces para asegurarme de que era real. Tomé el billete. Verifiqué cada número 3 veces, luego 5, luego 10. No estaba soñando. Había ganado. Una mujer de 32 años que acababa de perder su trabajo, que vivía en un apartamento de una habitación con muebles de segunda mano, que conducía un carro del año 2008 con el aire acondicionado roto, acababa de convertirse en millonaria. Mi primer instinto fue llamar a mi familia. Tomé el teléfono, marqué el número de mi madre y entonces me detuve. Recordé la última vez que compartí buenas noticias con ellos. Había sido cuando conseguí el trabajo en la editorial hace 4 años. Mi madre dijo que corregir textos no era un trabajo real. Mi padre preguntó cuánto pagaban y cuando dije el salario, se rió y dijo que su mecánico ganaba más. Renata, que trabajaba como gerente en la empresa de mi tío, me miró con lástima y dijo que algún día encontraría algo mejor. Colgué el teléfono sin hacer la llamada. En su lugar, respiré profundo y pensé con claridad por primera vez en semanas. Esta lotería era mi secreto, mi venganza silenciosa, mi oportunidad de mostrarles exactamente quién era yo, sin que ellos pudieran arruinarlo con sus comentarios venenosos y su falta de fe constante en todo lo que hacía. Guardé el billete en mi billetera. No se lo dije a nadie, ni a mi mejor amiga Patricia, ni a mi primo Andrés, que siempre me había apoyado. Absolutamente a nadie. Actué como si nada hubiera cambiado. Seguí buscando trabajo, enviando currículums, yendo a entrevistas. Seguí viviendo con mis últimos ahorros que se agotaban rápidamente. Seguí siendo la Gabriela fracasada que todos conocían. 2 semanas después del sorteo, mi hermana Renata cumplió 35 años. La fiesta fue en la casa de mis padres, una casa grande en los suburbios que habían comprado con la herencia de mi abuela. Yo no quería ir. De hecho, había planeado inventar una excusa, pero entonces pensé que sería la oportunidad perfecta para observar, para escuchar, para guardar cada comentario cruel en mi memoria para usarlo después. Llegué a la fiesta con un regalo modesto, un libro de cocina que había comprado en una tienda de descuento. Renata lo abrió frente a sus amigas y apenas pudo ocultar su desdén. «Gracias, Gaby», dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería parecer amable frente a otros. «Seguro me será útil». Sus amigas se rieron discretamente. Una de ellas, Mónica, murmuró algo sobre regalos apropiados para el presupuesto de cada quien. La humillación continuó durante toda la tarde. Mi tío Rodolfo preguntó frente a todos si ya había conseguido trabajo o si seguía de vaga. Mi tía Beatriz comentó que a mi edad, Renata ya era gerente y tenía un departamento propio. Mi padre me preguntó si necesitaba dinero prestado otra vez, enfatizando la palabra otra como si hubiera pedido prestado miles de veces cuando la realidad era que solo lo había hecho 2 veces en 10 años. Sonreí. Asentí. Aguanté. Y cuando la situación en que pedí los $50 para gasolina sucedió, cuando mi madre me tiró el dinero en la cara, cuando todos se rieron, yo solo pensé en el billete de lotería escondido en mi bolsillo. Pensé en los $3.500.000 que ellos no sabían que existían. Pensé en el momento perfecto que estaba construyendo en mi mente. Esa noche, de regreso a mi apartamento,
Me senté en el sofá y finalmente permití que la realidad me golpeara. Era millonaria, podía comprar un carro nuevo, podía mudarme a un lugar mejor, podía viajar, podía hacer lo que quisiera. Pero más importante que todo eso, podía planear mi venganza perfecta. No una venganza violenta o destructiva, sino algo mucho mejor. Algo que les mostrara exactamente qué habían perdido al tratarme como basura durante tantos años. Al día siguiente fui a reclamar mi premio. El proceso fue largo, lleno de papeleo, verificaciones, firmas. Me asignaron un asesor financiero que me explicó sobre impuestos, inversiones, opciones de pago. Decidí recibir el dinero en una suma global después de impuestos, quedándome con $2.400.000 limpios. Una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. El asesor me preguntó si quería hacer el reclamo público. Muchos ganadores aceptaban conferencias de prensa, fotos, publicidad. Les dije que no. Quería mantener mi nombre fuera de las noticias. Quería que esto permaneciera en secreto el mayor tiempo posible. Firmé todos los documentos de confidencialidad disponibles. Mi nombre no aparecería en ninguna lista pública. Con el dinero en mi cuenta bancaria comencé a planear cuidadosamente. No gasté nada llamativo. No compré un carro de lujo. No me mudé a un penthouse. En cambio, seguí viviendo en mi apartamento modesto. Seguí conduciendo mi carro viejo. Seguí vistiendo la misma ropa. A los ojos de todos, seguía siendo la Gabriela pobre y fracasada. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Durante los siguientes 2 meses, actué el papel perfectamente. Conseguí un trabajo temporal en una cafetería que pagaba salario mínimo. Mis padres se enteraron y mi madre llamó para decir que era patético que una mujer con título universitario estuviera sirviendo café. Le dije que era lo único que había encontrado. Ella suspiró con esa mezcla de decepción y superioridad que siempre usaba conmigo. Renata vino a la cafetería una vez con sus amigas. Me vieron detrás del mostrador con mi delantal y gorra, tomando órdenes. Ni siquiera me saludó, solo pidió su café con leche descremada. Dejó una propina de 50 centavos y se fue riendo con sus amigas sobre algo que no alcancé a escuchar, pero que estoy segura tenía que ver conmigo. Cada humillación la archivaba en mi memoria. Cada comentario cruel lo guardaba para después. Cada vez que me trataban como si fuera menos que ellos, sonreía por dentro sabiendo lo que ellos no sabían. Y mientras tanto, invertía mi dinero sabiamente. Consultaba con expertos. Hacía crecer mi fortuna en silencio. Mi primo Andrés fue el único que notó algo diferente en mí. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Le dije que solo estaba cansada del trabajo. Él me ofreció ayuda. Me dijo que podía prestarme dinero si lo necesitaba. Casi me quiebro en ese momento. Andrés siempre había sido bueno conmigo, pero incluso a él le mentí porque necesitaba que el secreto permaneciera intacto. 3 meses después de ganar la lotería, mi padre tuvo un problema con su negocio de plomería. Necesitaba $15,000 para pagar a sus proveedores o perdería contratos importantes. Llamó a toda la familia pidiendo ayuda. Renata le prestó $5,000. Mi tío Rodolfo otros $5,000. Necesitaban $5,000 más. Mi madre me llamó y preguntó si podía ayudar con algo, aunque fuera $1,000. Le dije que no tenía nada, que apenas me alcanzaba para pagar mi alquiler. Ella suspiró y dijo que no sabía por qué se había molestado en preguntar. Colgó sin despedirse. Esa noche, mi padre resolvió su problema vendiendo su camioneta de trabajo. Tuvo que comprar una más vieja y con más kilometraje. Lo escuché quejarse en la cena familiar del domingo siguiente sobre cómo nadie en la familia excepto Renata y Rodolfo habían estado dispuestos a ayudarlo en su momento de necesidad. Me miró cuando dijo eso. Todos me miraron. La implicación era clara. Yo era la mala hija que no había ayudado a su padre. No dije nada, solo comí mi comida y pensé en los $2.400.000 que estaban creciendo en mis cuentas de inversión. Pensé en el momento que vendría y sonreí. 4 meses. Esperé 4 meses completos desde que gané la lotería antes de hacer mi primer movimiento. Y ese movimiento no fue llamativo ni dramático. Fue simple, calculado y perfectamente diseñado para plantar la primera semilla de duda en sus mentes. El primer movimiento fue sutil. Renuncié al trabajo en la cafetería y les dije a mis padres que había conseguido una posición como editora freelance para varios clientes internacionales. No era completamente mentira. Había contratado a una agencia para que creara un portafolio falso y referencias que pudieran verificarse si alguien investigaba. La verdad es que no necesitaba trabajar nunca más, pero necesitaba una historia creíble para explicar mi transformación gradual. Mi madre preguntó cuánto pagaba. Le dije que alrededor de $3,000 al mes. Suficiente para vivir cómodamente, pero no tanto como para levantar sospechas. Ella pareció impresionada por primera vez en años. Renata, por supuesto, comentó que ella ganaba el doble trabajando para mi tío.
Pero al menos por una vez mi madre no agregó un comentario negativo sobre mi elección de carrera. Durante las siguientes semanas, comencé a cambiar pequeñas cosas. Compré ropa nueva, pero nada ostentoso. Marcas conocidas, pero accesibles. Arreglé mi carro, le puse llantas nuevas y reparé el aire acondicionado. Cuando mi padre lo notó en la siguiente reunión familiar, le dije que había ahorrado de mis primeros pagos. Él asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Pero el cambio real vino cuando comencé a investigar a mi familia con el dinero que ahora tenía disponible. Contraté a un investigador privado, un hombre llamado Ernesto que me había sido recomendado por mi asesor financiero. Le pedí que investigara los negocios de mi padre, las finanzas de mi hermana y cualquier información relevante sobre mi tío Rodolfo, quien siempre había sido especialmente cruel conmigo. Lo que Ernesto descubrió en las siguientes 3 semanas fue revelador. Mi padre, quien siempre presumía de ser un empresario exitoso, estaba hasta el cuello en deudas. Debía casi $100,000 entre préstamos bancarios, tarjetas de crédito y deudas con proveedores. Su negocio apenas generaba suficiente para pagar los intereses. La razón por la que necesitaba los $15,000 con tanta urgencia no era para pagar proveedores, era para evitar que el banco ejecutara la hipoteca de la casa. Renata, mi perfecta hermana, tampoco era tan perfecta. Su trabajo como gerente en la empresa de mi tío era principalmente decorativo. Mi tío le pagaba un salario generoso porque era familia. No porque ella fuera particularmente competente, pero lo más interesante era que Renata estaba gastando mucho más de lo que ganaba. Tenía 3 tarjetas de crédito al límite máximo. Debía $28,000 y acababa de pedir un préstamo personal para pagar las mínimas. Mi tío Rodolfo era quizás el más interesante. Su empresa de distribución estaba en problemas. Había perdido 2 contratos importantes el año anterior y estaba considerando despedir personal. La razón por la que le había prestado dinero a mi padre no era generosidad. Era porque necesitaba mantener buenas relaciones familiares, ya que planeaba pedirle dinero prestado a mi padre en los próximos meses. Toda esta información la guardé cuidadosamente. No la usé de inmediato, solo la archivé, esperando el momento perfecto. Mientras tanto, continué con mi transformación gradual. Me mudé a un apartamento mejor, uno en un edificio moderno con seguridad y estacionamiento. Le dije a mi familia que estaba compartiendo el alquiler con una compañera de trabajo que viajaba constantemente. La verdad es que vivía sola en un lugar que costaba $2,000 al mes. Decoré el apartamento con cuidado, nada demasiado lujoso, pero definitivamente mejor que donde vivía antes. Compré muebles nuevos, un televisor grande, electrodomésticos modernos. Cuando mi madre vino a visitarme por primera vez, su rostro mostró sorpresa y algo parecido a los celos. «Tu compañera de cuarto tiene buen gusto», comentó tocando el sofá de cuero. Le dije que habíamos decorado juntas. 6 meses después de ganar la lotería, llegó el momento que había estado esperando. Mi padre organizó una cena familiar para celebrar su cumpleaños número 60. Todos debían asistir, tíos, primos, abuelos. Sería la reunión familiar más grande del año, y sería el escenario perfecto para mi revelación. Pero antes de esa cena, algo sucedió que aceleró mis planes. Mi hermana Renata vino a mi apartamento sin avisar un martes por la tarde. Estaba llorando, algo que nunca la había visto hacer. Su rostro perfecto estaba hinchado y rojo. Me pidió entrar, y yo, curiosa por esta versión vulnerable de mi hermana, la dejé pasar. Se sentó en mi sofá y lloró durante 5 minutos completos antes de poder hablar. Finalmente, entre sollozos, me contó que estaba en problemas financieros serios. Las deudas de sus tarjetas habían crecido tanto que los cobradores la llamaban constantemente. El préstamo personal que había sacado tenía un interés del 30% anual y ahora debía más de lo que había pedido originalmente. Estaba desesperada. Me pidió dinero. Necesitaba $15,000 para consolidar sus deudas y hacer un pago grande que evitaría que su crédito fuera completamente destruido. Prometió pagarme de vuelta en cuotas mensuales. Juró que nadie en la familia sabría que le había prestado. Me miró con esos ojos suplicantes y por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. Le pregunté por qué no le pedía a nuestros padres o a nuestro tío. Ella bajó la mirada. Mamá y papá ya tienen suficientes problemas con sus propias deudas. Y el tío Rodolfo acaba de despedir a 20 empleados. No puedo pedirles nada ahora. Eres mi única opción, Gaby. Por favor. La estudié por un momento largo. Esta era mi hermana que me había humillado frente a sus amigas, que había comentado sobre mi ropa barata, mi trabajo insignificante, mi vida fracasada, que nunca había tenido una palabra amable para mí en los últimos 10 años. Y ahora estaba aquí, en mi sofá, pidiéndome que la salvara. Le dije que necesitaba pensarlo, que $15,000 era mucho dinero para mí también, que tendría que verificar mis ahorros y ver si podía ayudarla. Ella asintió desesperada. Me dio una semana de plazo. Si no conseguía el dinero en una semana, tendría que declararse en bancarrota. Su vida perfecta se desmoronaría. Después de que se fue, me senté en mi sofá y sonreí. El universo me había entregado el regalo perfecto.
No solo tendría mi venganza en la cena de cumpleaños de mi padre, ahora también tendría a mi hermana exactamente donde la quería, vulnerable, necesitada, a mi merced. Llamé a Renata 3 días después. Le dije que podía prestarle el dinero, pero que necesitaba algo a cambio. Su voz sonó aliviada y desesperada cuando preguntó qué quería. Le dije que quería que admitiera frente a toda la familia en la cena de cumpleaños que me había juzgado mal durante años, que dijera públicamente que había sido injusta conmigo. Solo eso, un reconocimiento público. Hubo silencio del otro lado. Luego Renata preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que completamente en serio. $15,000 a cambio de una disculpa pública. Ella podría hacerlo antes o después de que cortaran el pastel. No me importaba el momento, pero tenía que hacerlo frente a todos. Renata aceptó. Probablemente pensó que era un precio pequeño por $15,000. No sabía que esa disculpa sería solo el primer acto de un espectáculo mucho más grande que tenía planeado. Le transferí el dinero al día siguiente. Ella lloró de alivio cuando vio los $15,000 en su cuenta. Me llamó para agradecerme, su voz quebrada de emoción genuina. Me dijo que nunca olvidaría esto, que yo era mejor persona que ella, que lamentaba haber sido tan dura conmigo. Le dije que esperaba su disculpa pública en 3 días durante la cena de papá. Durante esos 3 días hice mis preparativos finales. Contraté a un fotógrafo profesional que se haría pasar por un amigo mío. Su trabajo sería documentar toda la velada. También imprimí algunos documentos que necesitaría, evidencia de mis inversiones, estados de cuenta bancarios editados, para mostrar solo una fracción de mi verdadera fortuna, y un sobre especial que le entregaría a mi padre en el momento perfecto. La noche de la cena llegó. Me puse un vestido elegante pero no demasiado caro, zapatos bonitos, maquillaje discreto. Llegué a casa de mis padres 30 minutos antes de la hora para ayudar con los preparativos, algo que nunca hacía. Mi madre pareció sorprendida pero agradecida. Renata ya estaba allí, luciendo nerviosa. Nuestras miradas se cruzaron y ella asintió levemente. Los invitados comenzaron a llegar. Tíos, tías, primos, amigos de la familia. La casa se llenó de gente. Mi fotógrafo llegó y se presentó como Sebastián, mi novio. Nadie cuestionó su presencia. Tomó fotos casuales de la reunión, capturando momentos familiares. La cena transcurrió normalmente al principio. Mi padre estaba de buen humor, contando historias de sus años como plomero joven. Mi tío Rodolfo hizo algunos chistes malos. Mi madre sirvió la comida que había preparado durante todo el día. Yo comí en silencio, observando, esperando. Cuando sirvieron el postre, Renata se levantó. Su copa tintineó contra un vaso, llamando la atención de todos. El ruido de la conversación se detuvo. Todos la miraron. Ella respiró profundo y comenzó a hablar. «Quiero decir algo», comenzó su voz temblando ligeramente. «He estado pensando mucho últimamente sobre la familia, sobre cómo tratamos a las personas que amamos. Y me di cuenta de que no siempre he sido justa con mi hermana Gabriela». El silencio en la sala se hizo más profundo. Mi madre frunció el ceño confundida. Mi padre dejó su tenedor. Renata continuó. «Durante años la juzgué por sus decisiones, por su carrera, por su vida. Le hice comentarios crueles. La menosprecié frente a otros, y estaba equivocada. Gaby ha demostrado ser más fuerte y más capaz de lo que yo jamás le di crédito, así que quiero disculparme públicamente. Lo siento, hermana. Mereces mejor de lo que te he dado». Se sentó. El silencio continuó por 3 segundos más. Luego mi madre comenzó a aplaudir. Confundida, pero apoyando lo que parecía un momento emotivo de reconciliación entre hermanas. Otros se unieron. Yo solo sonreí y asentí hacia Renata, quien se veía aliviada de haber cumplido su parte del trato. Pero entonces me levanté, y cuando lo hice, supe que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. «Gracias, Renata», dije con voz clara. «Aprecio tus palabras. Y ya que estamos siendo honestos sobre nuestras vidas, creo que es momento de que yo también comparta algo con la familia». Mi padre me miró con curiosidad. Mi madre dejó de sonreír. El ambiente en la sala cambió sutilmente. Sebastián, mi fotógrafo, ajustó discretamente su cámara. Como muchos de ustedes saben, perdí mi trabajo hace 7 meses. Fue un momento difícil en mi vida. Asentimientos de comprensión alrededor de la mesa. Me sentí perdida, fracasada, exactamente como muchos de ustedes me describieron en ese momento. Vi algunos rostros incómodos. Mi tío Rodolfo tosió. Continué. Pero algo interesante pasó el día después de perder mi empleo. Paré en una gasolinera y compré 5 billetes de lotería. Nunca había jugado antes. No sé por qué lo hice ese día. Tal vez era desesperación. Tal vez era esperanza tonta, pero lo hice. Ahora tenía la atención absoluta de todos. Renata se había puesto pálida. Creo que sabía hacia dónde iba esto. Al día siguiente, gané. Mi madre soltó un grito ahogado. $3,500,000.
El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el reloj de pared en la cocina. Podía escuchar la respiración pesada de mi padre. Podía ver las caras de shock, incredulidad, confusión. Después de impuestos, me quedaron $2.400.000 limpios en mi cuenta bancaria. Y no le dije a nadie, ni una sola palabra durante 7 meses completos. ¿Por qué?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. Lo miré directamente, porque quería ver qué harían. Quería ver cómo me tratarían cuando pensaban que no tenía nada. Y me mostraron exactamente quiénes eran. Mi madre se levantó de golpe. Eso es una mentira cruel. No puedes jugar con nuestros sentimientos así. Saqué mi teléfono. Con unos cuantos toques, mostré mi estado de cuenta bancario en la pantalla. Los números eran claros. $2.400.000. Pasé el teléfono alrededor de la mesa. Uno por uno, todos vieron la prueba. Cuando el teléfono llegó a mi padre, se quedó mirándolo por un largo minuto. Sus manos temblaban. Gabriela, esto es real. Completamente real, papá. He estado viviendo entre ustedes como una millonaria secreta durante 7 meses. Viéndolos humillarme, escuchándolos reírse de mí, observándolos juzgar cada aspecto de mi vida. Y cada vez que lo hacían, pensaba en estos números. Renata finalmente encontró su voz. Por eso me prestaste el dinero tan fácilmente. Por eso, confirmé, $15.000 es el equivalente a las propinas que dejo ahora cuando salgo a cenar. Pero tú no lo sabías. Viniste a mí llorando, desesperada, y yo podría haberte ayudado con una fracción de mi fortuna sin ni siquiera notarlo. Pero quería ver si realmente sentías lo que dijiste en tu disculpa. ¿Y?, preguntó ella. Su voz apenas audible. Y creo que lo sentiste. Por eso acepté ayudarte. Porque por primera vez en años, vi algo real en ti. Mi tío Rodolfo se levantó bruscamente. Su silla cayó hacia atrás. Esto es ridículo. Estás presumiendo de dinero que conseguiste por pura suerte. No lo ganaste con trabajo duro como algunos de nosotros. Sonreí hacia él. Tienes razón, tío. No lo gané con trabajo duro. Lo gané con suerte. Exactamente la misma suerte que tú has tenido manteniendo tu empresa a flote los últimos 2 años, a pesar de perder contratos importantes y despedir empleados. La suerte es extraña, ¿no crees? Su rostro se puso rojo. ¿Cómo sabes sobre mi empresa? Porque cuando tienes dinero, tío, puedes contratar investigadores que descubren todo tipo de información interesante. Por ejemplo, sé que estás a 3 meses de no poder pagar tu propia hipoteca. Sé que le prestaste dinero a papá no por generosidad, sino porque planeabas pedirle prestado el doble en unos meses. ¡Eso es invasión de privacidad!, gritó. Es información pública disponible para cualquiera que sepa dónde buscar, respondí calmadamente. Igual que la información sobre las deudas de papá, los $100.000 que debe, la hipoteca que casi ejecutaron hace 6 meses. Mi padre se hundió en su silla. Su rostro había perdido todo el color. O las 3 tarjetas de crédito de Renata que están todas al máximo. O el préstamo personal con 30% de interés que pidió y que la está ahogando lentamente. Renata enterró su cara en sus manos. Toda esta información la descubrí en cuestión de semanas una vez que tuve los recursos para investigar. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que mientras ustedes se ahogaban en deudas, mientras luchaban para llegar a fin de mes, seguían encontrando tiempo y energía para humillarme, para reírse de mi ropa barata, de mi trabajo mal pagado, de mi vida fracasada. Mi madre finalmente habló, su voz quebrada. Gabriela, nosotros nunca quisimos herirte. Somos tu familia. ¿Familia? La palabra salió más dura de lo que pretendía. La familia se apoya mutuamente. La familia no arroja dinero en la cara de alguien frente a invitados. La familia no se ríe cuando uno de los suyos está sufriendo. Me dirigí hacia donde mi padre estaba sentado. Saqué el sobre que había preparado. Lo coloqué frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó sin atreverse a tocarlo. Ábrelo. Lo hizo con manos temblorosas. Adentro había un cheque por $100.000. Esto paga todas tus deudas, papá. Cada peso que debes. Los préstamos bancarios, las tarjetas de crédito, los proveedores. Todo. Puedes empezar de nuevo con un historial limpio. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No puedo aceptar esto. Puedes y lo harás, porque a pesar de todo, sigues siendo mi padre. Pero hay condiciones. ¿Condiciones? Quiero que todos en esta mesa, cada persona que alguna vez me juzgó, que se rió de mí, que me hizo sentir menos que ellos, se disculpe. No quiero disculpas falsas. Quiero que miren hacia atrás en los últimos años y reconozcan cómo me trataron. Y luego quiero que se pregunten por qué les tomaría 7 meses de ser millonaria antes de siquiera considerar ayudarlos. El silencio fue pesado. Podía ver las caras procesando, entendiendo finalmente el impacto de sus acciones. Mi padre fue el primero. Se levantó, caminó hacia mí con lágrimas cayendo libremente ahora. Gabriela, lo siento. He sido un padre terrible. Te juzgué cuando debí apoyarte. Te humillé cuando debí levantarte. Me burlé de tus sueños cuando debí nutrirlos. No merezco este cheque. No merezco tu perdón. Su honestidad me quebró un poco. Asentí, aceptando sus palabras. Mi madre fue la siguiente. Ella no se levantó, pero habló claramente. Yo también lo siento, hija. Comparé tu vida con la de Renata constantemente. Nunca te hice sentir suficiente.
Proyecté mis propias inseguridades sobre ti. Fui cruel cuando debí ser maternal. Uno por uno, los miembros de mi familia se disculparon, algunos sinceramente, otros menos. Mi tío Rodolfo murmuró algo que apenas calificaba como disculpa. Mi tía Beatriz lloró y admitió que siempre tuvo celos de mi educación universitaria que ella nunca tuvo. Cuando todos terminaron, respiré profundo. Acepto sus disculpas. Pero entiendan esto, mi relación con esta familia cambió permanentemente el día que gané esa lotería. No porque el dinero me hiciera diferente, sino porque me mostró quiénes eran ustedes realmente cuando pensaban que no tenían nada que ofrecerles. Entonces, saqué mi billetera. Coloqué 15 cheques sobre la mesa, cada uno con un nombre diferente. Para cada uno de ustedes he preparado un regalo. No es caridad. Es reconocimiento de que a pesar de cómo me trataron, somos familia. Pero este dinero viene con una condición que nunca voy a verificar, pero que espero respeten. ¿Cuál condición?, preguntó mi primo Andrés, quien había estado sentado en silencio durante todo esto. Que lo usen para algo que realmente mejore sus vidas. No para apariencias, no para impresionar a otros, para algo real. Paguen deudas, inviertan en educación, arreglen su salud, pero háganlo con humildad recordando que este dinero viene de alguien a quien trataron como basura. Andrés se levantó y caminó hacia mí. A diferencia de otros, él me abrazó. Nunca te traté como basura, Gaby. Siempre creí en ti. Lo sé, primo. Por eso tu cheque es el doble que los demás. La tensión en la sala finalmente comenzó a romperse. Algunas personas lloraban. Otras sonreían nerviosamente. Mi padre seguía mirando su cheque como si no pudiera creer que fuera real. Pero entonces mi tío Rodolfo habló. Su voz tenía un tono amargo que reconocí inmediatamente. Esto es todo un espectáculo, Gabriela. Muy dramático. Pero al final del día, seguiste siendo lo suficientemente tonta como para repartir tu dinero a personas que admites que te trataron mal. ¿Qué te hace pensar que esto cambiará algo? Miré hacia él. Me haría pensar eso porque he aprendido algo en estos 7 meses que tú nunca entenderás, tío. ¿Y qué es eso? Que el dinero no compra respeto, pero sí compra opciones. Y he elegido dar mi dinero a mi familia no porque lo merezcan, sino porque quiero ser mejor persona que la que ustedes me mostraron que eran. Pero no te confundas, esta es la primera y última vez que verás mi generosidad. Desde ahora, nuestra relación será estrictamente en mis términos. Me giré hacia toda la mesa, y esos términos son simples. Quiero una familia que me valore por quien soy, no por lo que tengo. Si no pueden hacer eso, entonces estos cheques son mi despedida. Pueden cobrarlos y seguir sus vidas sabiendo que hubo una oportunidad de tener una relación real conmigo y la desperdiciaron. La fiesta terminó poco después. Algunos se fueron incómodos. Otros se quedaron intentando hablar conmigo, buscando reconectarse ahora que sabían la verdad. Renata me abrazó llorando, susurrando gracias una y otra vez. Sebastián, mi fotógrafo, capturó todo. Tendría evidencia de esta noche para siempre, no para usarla contra ellos, sino para recordarme a mí misma que había tenido el valor de confrontar a mi familia con la verdad. Cuando finalmente me fui esa noche, mi padre me detuvo en la puerta. Me abrazó fuerte, algo que no había hecho desde que era niña. Te amo, Gabriela, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el padre que mereces. Le devolví el abrazo. Eso es todo lo que siempre quise, papá. Las semanas siguientes a la cena de cumpleaños fueron surreales. De repente, mi teléfono no paraba de sonar. Familiares que no había visto en años me llamaban para saludar. Primos distantes que nunca respondieron mis mensajes ahora querían reunirse para café. Incluso recibí una llamada de mi abuela paterna, quien vivía en otra ciudad y a quien nadie le había contado sobre mi fortuna, preguntándome por qué todos en la familia hablaban de mí con tanto entusiasmo repentino. Le conté la verdad. Se rió tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Siempre supe que eras especial, mija, y me alegra que finalmente les mostraras a esos tontos lo que vale Gabriela. Pero no todo fue positivo. 3 días después de la cena, mi tío Rodolfo apareció en mi apartamento sin avisar. Cuando abrí la puerta, su cara estaba roja de furia. ¿Quién te crees que eres?, gritó antes de que pudiera siquiera saludarlo. ¿Investigándome? ¿Exponiendo mi vida privada frente a toda la familia? Esa información ya era conocida por varios miembros de la familia, respondí calmadamente. Solo la confirmé. Me humillaste. Su voz resonó en el pasillo del edificio. Tú te humillaste a ti mismo, tío. Yo solo señalé los hechos. Ahora, si no te importa, estoy ocupada. Intenté cerrar la puerta, pero puso su pie en el medio. No he terminado. Quiero mi cheque. Lo rasgué. ¿Qué hiciste qué? Lo rasgué frente a mi esposa. Le dije que no necesitábamos limosnas de una sobrina presumida,
Que ganó dinero por pura suerte. Me encogí de hombros. Está bien, era tu decisión. Ahora quita tu pie de mi puerta. ¿No vas a pelear? ¿No vas a intentar convencerme de que lo acepte? No, tu orgullo es tu problema, no el mío. Disfruta pagando tus propias deudas, tío. Esta vez logré cerrar la puerta antes de que pudiera reaccionar. Lo escuché maldecir del otro lado durante unos segundos antes de que sus pasos se alejaran. Esa noche recibí un mensaje de mi padre. Tu tío está furioso. Dice que lo avergonzaste a propósito. Le respondí. El tío Rodolfo tuvo la oportunidad de aceptar ayuda con gracia. Eligió su ego. No es mi responsabilidad manejar sus sentimientos. Mi padre respondió después de varios minutos. Tienes razón. Solo quería que supieras que algunos de nosotros realmente apreciamos lo que hiciste. Ya usé el cheque para pagar mis deudas más urgentes. Por primera vez en años puedo respirar. Esa respuesta me hizo sonreír. Bien, papá, me alegro. Pero la verdadera prueba de cuánto habían cambiado las cosas vino 2 semanas después cuando Renata me llamó llorando histéricamente a las 2 de la mañana. Gaby, su voz estaba quebrada, aterrada. ¿Qué pasó? Es Mónica. Mi amiga Mónica, la que estaba en la fiesta, está por todas las redes sociales diciendo cosas horribles sobre mí. ¿Qué tipo de cosas? Que soy una mantenida. Que pedí dinero prestado a mi hermana, que toda mi vida perfecta es una mentira. Subió capturas de pantalla de mis tarjetas de crédito. No sé cómo las consiguió, pero las tiene. Estoy arruinada. Mi reputación está destruida. Me senté en mi cama, completamente despierta ahora. ¿Cuándo pasó esto? Hace 1 hora. Ya tiene miles de vistas. La gente está compartiendo las publicaciones. Mis compañeros de trabajo van a verlo. Mi jefe va a verlo. Gaby, no sé qué hacer. ¿Dónde está Mónica ahora? No lo sé. Bloqueó mi número después de publicar todo. Dame 30 minutos. Llamé a Ernesto, mi investigador. A pesar de la hora, contestó al segundo timbre. Necesito información sobre alguien llamada Mónica. Es amiga de mi hermana. Necesito saber todo sobre ella en 20 minutos. Ernesto no hizo preguntas, solo dijo, dame su nombre completo y apellido. Se lo di. Exactamente 19 minutos después, mi teléfono sonó. Tu amiga Mónica tiene algunos secretos interesantes, dijo Ernesto. ¿Quieres el resumen o el informe completo? Resumen ahora, completo después. Mónica Herrera trabaja para una empresa de relaciones públicas. Fue despedida hace 3 meses por filtrar información confidencial de un cliente. Está siendo demandada. Tiene deudas de $62,000 y aparentemente está vendiendo historias escandalosas de personas que conoce a sitios de chismes por dinero. Perfecto. Envíame todo lo que tengas. 5 minutos después, tenía un archivo digital completo sobre Mónica. Llamé a Renata de vuelta. Escucha cuidadosamente. Vas a hacer exactamente lo que te digo. Le di instrucciones precisas. Renata debía publicar su propia declaración reconociendo los problemas financieros que había tenido, pero explicando que había buscado ayuda familiar y estaba trabajando para resolverlos. Debía hacerlo con honestidad y humildad. Luego, debía mencionar casualmente que estaba considerando acciones legales contra personas que violaron su privacidad financiera compartiendo documentos privados. ¿Eso funcionará?, preguntó dudosa. Confía en mí. Renata publicó su declaración a las 3 de la mañana. Para las 6, la narrativa había comenzado a cambiar. La gente comentaba sobre su valentía al ser tan honesta, sobre lo horrible que era Mónica por exponer a una amiga. Para las 9 de la mañana, Mónica había borrado todas sus publicaciones, pero era demasiado tarde. Ya habían sido capturadas y compartidas ampliamente. A las 11, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mónica. No sé quién eres o qué hiciste, dijo con voz temblorosa, pero mi abogado acaba de llamar. Alguien filtró información sobre mi caso legal a los medios. Mi vida está destruida ahora. Qué curioso, respondí con voz neutral. Parece que alguien te hizo exactamente lo que le hiciste a mi hermana. Fuiste tú. Yo no hice nada ilegal, Mónica. Solo compartí información pública sobre un caso legal público. Igual que tú compartiste información sobre mi hermana. La diferencia es que yo tengo recursos para asegurarme de que esa información llegue a las personas correctas. Esto no terminó. Tienes razón, no terminó. Porque si vuelves a acercarte a mi hermana, si vuelves a mencionar su nombre, si siquiera piensas en ella, voy a asegurarme de que cada medio de comunicación en esta ciudad sepa exactamente qué tipo de persona eres. ¿Entiendes? Silencio. Luego un clic cuando colgó. Le envié un mensaje a Renata. Ya no tendrás problemas con Mónica. Respondió inmediatamente. ¿Qué hiciste? Solo protegí a mi hermana. Para eso sirve la familia. Esta vez cuando Renata me llamó, estaba llorando de nuevo, pero no de miedo, de gratitud. Gracias, Gaby. Nunca nadie había peleado por mí así. Eso es porque nunca te diste cuenta de que yo siempre estuve dispuesta a pelear por ti. Solo necesitabas darme una razón para hacerlo. Las semanas siguientes establecieron un nuevo patrón en mi vida y mi relación con mi familia. Mi padre cumplió su palabra. Comenzó a llamarme semanalmente solo para preguntar cómo estaba.
sin pedir nada. Mi madre empezó a invitarme a almorzar, solo nosotras dos, donde realmente conversábamos en lugar de que ella me diera consejos no solicitados. Renata se convirtió en algo parecido a una amiga. Quedábamos para tomar café y ella me contaba honestamente sobre sus luchas, sobre cómo había vivido por encima de sus medios porque sentía que tenía que proyectar una imagen perfecta, sobre cómo esa presión la había estado destruyendo. Pero no todos cambiaron. Mi tío Rodolfo siguió distante. Su esposa, mi tía Beatriz, intentó acercarse algunas veces, pero la conversación siempre era incómoda. Algunos primos que me habían ignorado antes ahora querían ser mis mejores amigos. Y era obvio que solo querían acceso a mi dinero. Aprendí a distinguir entre quienes realmente habían cambiado y quienes solo estaban actuando diferente porque sabían que tenía dinero. Y aprendí que estaba bien cortar lazos con aquellos que solo me valoraban por lo que podía darles. 3 meses después de la revelación en la cena de cumpleaños, recibí una llamada de mi abuela. Había decidido venir a visitarme. Quería conocer a la nieta millonaria que había puesto a toda la familia en su lugar. Cuando llegó, le conté toda la historia desde el principio. Cómo me sentí el día que perdí mi trabajo. La humillación en la fiesta de Renata. La decisión de mantener mi premio en secreto. Los 7 meses de observación silenciosa. Y finalmente, la revelación. Mi abuela me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sonrió. Hiciste lo correcto, mija. No solo les mostraste quiénes eran, les diste la oportunidad de ser mejores. Algunos la tomaron. Otros no. Pero esa es su elección, no tu responsabilidad. ¿Crees que fui muy dura? Se rió. ¿Dura? Les diste dinero después de cómo te trataron. Fuiste más amable de lo que yo hubiera sido. Esa validación de mi abuela significó más de lo que esperaba. Ella había criado a mi padre en pobreza extrema. Había trabajado 3 empleos para darle educación. Sabía lo que era luchar y también sabía lo que era tener dignidad. Pero entonces me contó algo que no sabía. Tu padre me llamó la semana pasada. Me dijo que usó el dinero que le diste no solo para pagar deudas. También inscribió a tu hermana en un curso de administración financiera. Quiere que ella aprenda a manejar dinero correctamente. ¿En serio? En serio. Y tu madre comenzó terapia. Dice que quiere entender por qué fue tan dura contigo todos estos años. Esa información me sorprendió. Había asumido que mis padres tomarían el dinero y seguirían con sus vidas sin realmente cambiar. Pero aparentemente estaban haciendo esfuerzos genuinos. ¿Y el tío Rodolfo? Pregunté. Mi abuela hizo una mueca. Ese hombre es demasiado orgulloso para su propio bien. Perdió su empresa la semana pasada. Tuvo que declararse en bancarrota y ahora está amargado culpando a todos menos a sí mismo. Sentí una punzada de algo. No exactamente lástima, pero sí reconocimiento de que su vida se había desmoronado mientras las vidas de quienes aceptaron ayuda estaban mejorando. ¿Debería ayudarlo? Pregunté a mi abuela. Ella negó con la cabeza firmemente. Algunas personas tienen que tocar fondo antes de poder mirar hacia arriba. Tu tío necesita aprender humildad y no la aprenderá si alguien siempre está ahí para salvarlo de las consecuencias de su orgullo. Esa noche, después de que mi abuela se fue al hotel donde se estaba quedando, me senté en mi balcón con una copa de vino. Miré la ciudad extendiéndose debajo de mí y pensé en cuánto había cambiado mi vida en los últimos 10 meses. Había pasado de ser una mujer desempleada y humillada a una millonaria que había confrontado a su familia y salido victoriosa. Pero más importante que el dinero, había ganado algo que no sabía que necesitaba: respeto propio. Durante años había permitido que mi familia me definiera. Sus opiniones sobre mi carrera, mi vida, mis elecciones habían influido en cómo me veía a mí misma. Pero esos 7 meses de secreto me habían dado la oportunidad de verlos claramente, y al verlos claramente había aprendido a verme a mí misma claramente también. No necesitaba su aprobación, no necesitaba que me validaran, no necesitaba nada de ellos excepto lo básico que toda familia debería dar: amor, respeto y apoyo genuino. Y para aquellos que podían dar eso, había abierto mi corazón y mi billetera. Para aquellos que no podían, había cerrado la puerta con gracia pero firmemente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Renata. ¿Desayuno mañana? Quiero presentarte a alguien. ¿Quién? Respondí. Un chico que conocí en el curso de finanzas que papá me inscribió. Es contador y me gusta mucho. Sonreí. Me encantaría conocerlo. Y en ese momento, sentada en mi balcón bajo las estrellas, me di cuenta de que todo había valido la pena. Cada momento de humillación, cada comentario cruel, cada lágrima derramada en secreto. Todo había conducido a este punto donde finalmente tenía la familia que siempre quise. No perfecta, pero real. Y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero en mi cuenta bancaria. 6 meses después de la revelación en la cena de cumpleaños de mi padre, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Las relaciones familiares que habían sido reparadas se fortalecieron. Las que no pudieron ser salvadas quedaron en el pasado sin resentimiento. Renata y yo nos hicimos cercanas de verdad. Su novio, Federico, resultó ser genuinamente buena persona. Era contador en una firma mediana, tenía ingresos modestos pero estables, y claramente amaba a mi hermana por quien era.
no por lo que aparentaba tener. Cuando Renata le contó sobre sus problemas financieros pasados en su tercera cita, él no huyó. En cambio, le ayudó a crear un presupuesto realista y un plan para terminar de pagar sus deudas. Vi a mi hermana transformarse. Dejó de comprar ropa de diseñador que no podía pagar. Empezó a cocinar en casa en lugar de comer fuera constantemente. Vendió su carro lujoso y compró uno más económico. Y por primera vez en su vida, parecía genuinamente feliz en lugar de solo aparentar serlo. Mi padre también cambió. Después de pagar sus deudas, tomó la decisión de reducir su negocio. Despidió a empleados que realmente no necesitaba y enfocó sus esfuerzos en trabajos más pequeños pero más rentables. Su nivel de estrés bajó notablemente. Comenzó a dormir mejor. Y más importante, comenzó a ser el padre que siempre quise, presente, apoyador, orgulloso de mí sin condiciones. Mi madre fue quizás la transformación más sorprendente. Su terapia reveló que gran parte de su dureza hacia mí venía de proyectar sus propias inseguridades. Ella había abandonado sus sueños de ser maestra para casarse joven y criar una familia. Ver que yo perseguía mis pasiones, aunque no fueran lucrativas inicialmente, le recordaba lo que ella había renunciado. Su terapeuta la ayudó a procesar esos sentimientos. Una tarde, mi madre me invitó a tomar té en su casa, solo nosotras dos. Cuando llegué, había sacado álbumes de fotos viejos. «Quiero mostrarte algo», dijo mientras pasaba las páginas hasta encontrar una foto de ella a mis 22 años, mi edad cuando me gradué de la universidad. «Te pareces mucho a mí», comenté estudiando la foto. «No solo físicamente», dijo ella. Yo también amaba la literatura. Leía todo lo que caía en mis manos. Soñaba con enseñar, con compartir ese amor por las palabras con otros. Pero entonces conocí a tu padre. Me embaracé. Y esos sueños se guardaron en una caja junto con estos álbumes. Mamá, nunca supe. Nunca te lo conté. Y en lugar de alegrarme de que tú persiguieras lo que yo no pude, te castigué por ello. Te hice sentir que tus sueños no valían nada porque los míos habían sido abandonados. Y eso fue cruel e injusto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me incliné y la abracé. En ese abrazo, años de dolor comenzaron a sanar. Nunca es tarde para perseguir sueños, mamá. ¿Has pensado en tomar clases? ¿Tal vez enseñar en algún programa comunitario? Ella se separó, limpiándose las lágrimas. ¿Tú crees que podría? Creo que serías increíble. 3 semanas después, mi madre se inscribió en un programa para obtener su certificación de enseñanza. Tenía 57 años, pero por primera vez en décadas, tenía un brillo en sus ojos que no había visto antes. Mientras tanto, mi tío Rodolfo tocó fondo. Su bancarrota fue finalmente procesada. Perdió su casa. Su esposa, mi tía Beatriz, lo dejó llevándose a sus 2 hijos adolescentes. Se mudó a un apartamento pequeño y consiguió trabajo como vendedor en una tienda de suministros de construcción. Parte de mí quería ayudarlo, pero recordé las palabras de mi abuela. Algunas personas necesitan tocar fondo. Entonces no hice nada, solo observé desde la distancia. Fue él quien finalmente me contactó. Apareció en mi apartamento una tarde de sábado. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía canas que no había visto antes. Se veía derrotado, pero también, curiosamente, más humilde. «Gabriela», comenzó, su voz vacilante. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé cómo te traté, pero necesito que escuches algo». Lo invité a entrar. Nos sentamos en mi sala. Él no miró alrededor evaluando mis cosas como hubiera hecho antes. Solo se sentó y habló. «Perdí todo. Mi negocio, mi casa, mi familia. Y durante meses culpé a todos. Te culpé a ti por exponerme. Culpé a la economía. Culpé a mis socios, culpé a cualquiera menos a mí mismo». Hizo una pausa, respirando profundo. Pero entonces, cuando estaba completamente solo en ese apartamento diminuto, sin nadie a quien impresionar, sin nadie a quien culpar, tuve que mirarme en el espejo. Y no me gustó lo que vi. Vi a un hombre que había construido su autoestima sobre hacer sentir mal a otros, que medía su éxito comparándose con los fracasos de otros, que prefirió su orgullo sobre su familia. «¿Por qué me estás diciendo esto?», pregunté. «Porque necesito que alguien sepa que finalmente lo entiendo. Y tú eres la persona que tuvo el valor de mostrarme quién era realmente. No estoy aquí pidiendo dinero, no estoy pidiendo ayuda, solo estoy diciendo gracias». Eso me sorprendió. «¿Gracias? Gracias por no dejarme escapar con mi comportamiento. Gracias por exponerme cuando todos los demás me permitían ser un matón. Sé que no lo hiciste para ayudarme, pero inadvertidamente lo hiciste, porque sin ese momento de verdad, yo hubiera seguido destruyéndome y destruyendo a otros». Nos sentamos en silencio por un momento. «¿Cómo está la tía Beatriz?», pregunté finalmente. «Está bien, mejor sin mí. Honestamente, consiguió trabajo en una escuela como administradora. Los chicos la están apoyando, y yo los visito cada 2 semanas. Estamos tratando de reconstruir algo, aunque no sé si alguna vez seré el esposo o padre que merecen. El hecho de que estés intentándolo es lo que importa», dije. Se levantó para irse. En la puerta se giró. «Gabriela, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa que esté en mi poder dar, lo haré. No por obligación, sino porque genuinamente quiero ser una mejor persona. Y eso comienza con ser mejor con las personas que herí». Después de que se fue,
Me senté pensando en su visita. No le había dado dinero. No le había ofrecido soluciones. Pero le había dado algo más valioso: la oportunidad de reconocer su transformación sin juzgarlo. Un mes después, llegó el verdadero momento culminante de esta historia. Mi padre organizó una cena familiar, no para su cumpleaños, sino simplemente para reunir a todos. Esta vez, el ambiente fue completamente diferente. Renata llegó con Federico. Mi madre trajo libros que estaba usando en su curso de certificación de enseñanza y habló emocionada sobre sus alumnos de práctica. Mi padre cocinó, algo que nunca hacía antes, y claramente disfrutó el proceso. Mi primo Andrés trajo a su nueva novia. Incluso mi tío Rodolfo apareció, callado pero presente. Durante la cena, mi padre se levantó con su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo. Hace un año, esta familia estaba rota de maneras que ni siquiera entendíamos. Estábamos ahogados en deudas, secretos y resentimientos. Y entonces mi hija Gabriela hizo algo extraordinario. Todos me miraron. No solo compartió su fortuna, compartió la verdad. Y esa verdad dolió. Nos mostró quiénes éramos realmente. Y nos dio la oportunidad de ser mejores. Levantó su copa más alto. Hoy brindo por Gabriela, por su valentía, su generosidad y su infinita paciencia con una familia que no siempre la mereció. Y brindo por nosotros, por tener el valor de cambiar cuando fue más fácil permanecer igual. Las copas se levantaron alrededor de la mesa, y por primera vez en mi vida sentí que realmente pertenecía a esta familia. No porque compartiera su sangre, sino porque finalmente compartíamos respeto mutuo. Después de la cena, Renata me llevó aparte. «Tengo que contarte algo», dijo sonriendo nerviosamente. «¿Qué?» Federico me propuso matrimonio. La abracé fuerte. «Eso es maravilloso. Y quiero pedirte algo. Sé que no tengo derecho después de cómo fui contigo, pero ¿serías mi dama de honor?» Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. «Sería un honor. Hay algo más», continuó. «Federico y yo hablamos sobre la boda y decidimos hacer algo pequeño, íntimo. No queremos una boda cara que no podemos pagar. Queremos algo real con las personas que realmente importan. Y tú importas más que nadie». Esa noche, conduciendo de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquel día en la gasolinera, cuando compré esos billetes de lotería. Había ganado $3.500.000, pero había ganado algo mucho más valioso: una familia real. No todos habían cambiado. Algunos primos todavía me evitaban porque les recordaba sus propios fracasos. Algunos tíos todavía murmuraban sobre mi suerte en lugar de reconocer mi estrategia. Pero las personas que importaban, las personas que realmente querían estar en mi vida, habían hecho el esfuerzo. Y para mí, eso era suficiente. Un año después de revelar mi fortuna de lotería, mi vida era irreconocible comparada con aquella mañana cuando fui despedida de la editorial. Pero no por las razones que la gente pensaría. Sí, vivía en un apartamento hermoso. Sí, conducía un carro confiable. Sí, tenía seguridad financiera que la mayoría solo puede soñar. Pero lo que realmente había cambiado no era mi cuenta bancaria, era la calidad de mis relaciones. La boda de Renata fue pequeña y perfecta. 30 invitados en un jardín alquilado. Decoraciones simples pero elegantes. Comida deliciosa preparada por un chef amigo de Federico. Mi hermana lucía radiante en un vestido que había encontrado en venta. No porque no pudiera pagar algo más caro, sino porque genuinamente le gustó y respetaba su presupuesto. Durante su discurso, Renata me mencionó: «Mi hermana Gabriela me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quién eres cuando nadie está mirando. Me enseñó humildad cuando tenía todos los motivos para ser arrogante, y me enseñó perdón cuando tenía todo el derecho de alejarse». No hubo ojo seco en el jardín. Mi madre completó su certificación de enseñanza y consiguió trabajo en una escuela comunitaria enseñando literatura a adultos que estaban obteniendo su diploma de secundaria. La vi enseñar una vez y fue hermoso. Tenía la misma pasión en sus ojos que yo tenía cuando hablaba de libros. Finalmente estaba viviendo su sueño, solo 35 años tarde. Una noche durante la cena, me confesó algo. «Durante años estuve celosa de ti. Celosa de que tuvieras el valor de perseguir tus pasiones cuando yo no lo tuve. Y en lugar de admirarte por eso, te castigué. Pero ahora entiendo. Nunca es tarde para ser quien debiste ser desde el principio». Mi padre redujo su negocio a solo él y un aprendiz. Un joven de 20 años llamado Héctor, que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Trabajaba menos horas, pero disfrutaba más su trabajo. Su salud mejoró, su matrimonio con mi madre mejoró, y nuestra relación padre-hija floreció de maneras que nunca imaginé posibles. Comenzamos una tradición de desayunar juntos todos los domingos, solo nosotros dos. Hablábamos de todo: política, deportes, libros, vida, y nunca, ni una sola vez, mencionó mi dinero o me pidió algo. Solo quería mi compañía. Mi tío Rodolfo reconstruyó su vida lentamente. Nunca recuperó el nivel económico que tuvo, pero tampoco lo quería. Trabajó duro en su empleo de vendedor y fue promovido a supervisor después de 8 meses. Reconcilió parcialmente con mi tía Beatriz, no como pareja romántica,
pero como padres que cooperaban efectivamente por sus hijos. Me buscó cada 3 meses aproximadamente, solo para tomar café y hablar. Nunca pidió dinero, nunca pidió favores, solo quería mantener la conexión, y yo se lo permitía porque su cambio parecía genuino. Con mi fortuna, hice más que solo ayudar a mi familia. Establecí un fondo de becas para estudiantes de literatura en mi antigua universidad. Doné a bibliotecas públicas en vecindarios de bajos recursos. Invertí en negocios pequeños dirigidos por mujeres. Usé mi dinero no para mostrar poder, sino para crear oportunidades. Y mantuve mi trabajo. No en una cafetería, sino como editora freelance real, porque descubrí que necesitaba el propósito que el trabajo me daba. El dinero podía comprar libertad, pero no podía comprar significado. Ese tenía que crearlo yo misma. Patricia, mi mejor amiga que finalmente le conté sobre la lotería 6 meses después de ganar, se convirtió en mi socia de negocios. Juntas abrimos una pequeña editorial enfocada en autores nuevos, que las grandes casas editoriales ignoraban. No era rentable todavía, pero era gratificante de maneras que el dinero nunca podría medir. En cuanto a mi primo Andrés, el único que siempre me apoyó, usó el dinero que le di para abrir su propio taller mecánico. Estaba prosperando. Me contrató para manejar su marketing y relaciones públicas, insistiendo en pagarme tarifas de mercado a pesar de que le dije que lo haría gratis. No, Gaby, dijo firmemente. Nuestra relación es valiosa precisamente porque nunca ha sido transaccional. No voy a cambiar eso ahora. Me pagas por servicios, yo te pago por servicios. Así es como funciona el respeto mutuo. 2 años después de ganar la lotería, estaba sentada en mi balcón una noche cuando mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté. ¿Gabriela Torres?, preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Roberto Salinas. Soy periodista de La Crónica. Estoy investigando una historia sobre ganadores de lotería y cómo manejan su fortuna. Sus registros muestran que usted ganó $3.500.000 hace 2 años, pero nunca hizo reclamo público. Me preguntaba si estaría dispuesta a compartir su historia. Mi primer instinto fue rechazar, pero entonces pensé en todo lo que había pasado, en las lecciones aprendidas, en cómo mi secreto había sido tanto una prueba como un regalo para mi familia. ¿Puedo preguntarle algo primero?, dije. Por supuesto. ¿Por qué esta historia? Hay miles de ganadores de lotería, porque la mayoría termina arruinada o aislada de sus familias en 5 años. Estadísticamente, ganar la lotería a menudo destruye vidas, pero usted parece ser una excepción. He hablado con algunas personas que la conocen. Dicen que usted usó su fortuna para sanar relaciones, no para destruirlas. Eso es inusual. Es una historia que vale la pena contar. Consideré su petición durante un momento largo. Le daré mi historia, dije finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que incluya esto. El dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya estaba ahí. Si eres generoso, te volverás más generoso. Si eres cruel, te volverás más cruel. Y si eres sabio, usarás ese dinero no para escapar de tu vida, sino para mejorarla junto con las vidas de quienes amas. La entrevista se publicó 3 meses después. El artículo no se enfocó en mi fortuna, sino en mi estrategia, en cómo había usado el secreto como herramienta de observación, en cómo había dado a mi familia la oportunidad de mostrar quiénes eran, y en cómo finalmente había compartido mi fortuna no desde un lugar de superioridad, sino desde un lugar de esperanza de que podíamos ser mejores juntos. El artículo se volvió viral. Recibí miles de mensajes de personas en situaciones similares, familias rotas, relaciones dañadas por dinero o la falta de él. Compartí mi correo electrónico y comencé a responder cuando podía, ofreciendo perspectiva desde mi experiencia. Algunas personas me criticaron, dijeron que había sido manipuladora al esconder mi fortuna, que había jugado con los sentimientos de mi familia, que había usado mi dinero como arma en lugar de regalo. A esas críticas respondí honestamente. Tal vez tengan razón, tal vez mis métodos no fueron perfectos, pero funcionaron para mi familia. Y al final, todos salimos mejor de lo que entramos. ¿No es ese el objetivo? Hoy, 3 años después de comprar esos billetes de lotería, en un impulso desesperado. Mi cuenta bancaria muestra $2.150.000. He gastado o dado $250.000, pero gané algo invaluable. Una familia que me valora, relaciones auténticas, propósito y paz. Mi hermana Renata acaba de anunciar que está embarazada. Me pidió ser la madrina. Mi madre está escribiendo un libro sobre su experiencia volviendo a la educación en la mediana edad. Mi padre está enseñando a Héctor, su aprendiz, no solo plomería, sino también lecciones de vida que ojalá me hubiera enseñado a mí cuando era joven. Y mi tío Rodolfo, contra todo pronóstico, se inscribió en clases de manejo de ira y está asistiendo regularmente. Me envió un mensaje la semana pasada. 5 meses sin un solo arrebato. Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido conmigo mismo. Esta historia no tiene el final de cuento de hadas que Hollywood mostraría. No todos cambiaron. No todas las relaciones sanaron. Todavía hay primos que me evitan. Todavía hay tíos que murmuran. Todavía hay complejidad y dolor ocasional.
Pero las personas que importan están aquí. Las personas que estuvieron dispuestas a hacer el trabajo duro de mirarse honestamente y crecer están en mi vida. Y esas son las únicas relaciones que necesito. La lotería me dio dinero, pero mantener ese dinero en secreto me dio algo mucho más valioso: claridad. Claridad sobre quién me amaba incondicionalmente y quién solo amaba lo que yo podía hacer por ellos. Y con esa claridad, pude construir una vida auténtica rodeada de personas auténticas. ¿Volvería a hacerlo? ¿Volvería a esconder una fortuna de $3,5 millones mientras observaba a mi familia humillarme durante 7 meses? Sin dudarlo. Porque esos 7 meses de silencio me enseñaron más sobre el carácter humano de lo que cualquier cantidad de dinero podría comprar. Me enseñaron paciencia, me enseñaron discernimiento, me enseñaron que la venganza verdadera no es destruir a quienes te lastiman, sino darles la oportunidad de ser mejores y luego decidir si quieres que formen parte de tu vida basándote en sus elecciones. Algunos aceptaron esa oportunidad, otros no, pero todos tuvieron la opción, y eso es todo lo que podía darles. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Aquel día, cuando me arrojaron dinero en la cara durante la fiesta de cumpleaños de Renata, podría haber sido el peor momento de mi vida. En cambio, se convirtió en el catalizador para la mejor transformación que podría haber imaginado. No solo transformé mi vida financiera, transformé mi vida emocional, mis relaciones familiares, mi sentido de autoestima. Y lo hice sin perder mi humanidad, sin volverme amargada, sin usar mi fortuna como arma, sino como herramienta para construcción. La lotería fue suerte, pero lo que hice con esa suerte fue elección. Y elegí sabiduría sobre venganza, elegí familia sobre orgullo, elegí amor sobre resentimiento. Y esa elección hizo toda la diferencia.